Familia del PEC, un saludo muy especial. Son las 7 de la noche y es la hora exacta para conectarnos y cumplir con nuestra cita semanal de todos los miércoles. Y hasta ahora pues también quiero saludar a todos los que se conectan desde distintos puntos del mundo, porque este canal Soy ICT de YouTube nos ha permitido llegar a lugares que antes no. Así que un abrazo y un saludo especial para todo el Ministerio Internacional de la ICT. Estamos conectados en un mismo punto, en nuestro gran distrito virtual en Casa con Dios. Así que pues a esta hora pónganse cómodos, dispongamos el corazón, porque seguramente son muchas cosas las que Dios tiene preparadas en esta reunión. Y además que hoy iniciamos ciclo temático. ¿Cómo alcanzar la estabilidad en una época inestable? Yo creo que esta información nos sirve a todos. Así que si tienen amigos, vecinos, familiares, mandemos de una vez este link, porque iniciamos ciclo temático y vamos a ver la primera parte de cómo alcanzar la estabilidad en una época tan inestable. Y por supuesto también les invito a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en suscribirse y, por qué no, activando la campanita con todas las notificaciones para que disfruten de la parrilla de programación que tenemos en este canal para toda la familia. Y hasta ahora quiero saludar a Felipe, porque imagínense que estamos preguntando en esta semana justamente en @mundopec la siguiente pregunta: ¿qué cosas pueden destruir la confianza en ti mismo? Así que Felipe, cuéntanos en redes qué nos están diciendo. Familia, muy pero muy buenas noches para todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro canal virtual Soy ICT. Como decía Laurita al inicio del programa, hoy comenzamos nuevo ciclo temático. Y el lunes pasado, cuando publicamos el nuevo ciclo, les hicimos unas preguntas a través de nuestras redes sociales. Y era básicamente, ¿cuál es aquella situación que destruye su confianza en usted mismo? Algunas de las personas que nos contestaron las vamos a poner en este momento. Ellos son Denise de ICT Italia, Angélica desde Alemania y Axel desde París. Escuchemos lo que nos dijeron respecto a esta pregunta del día. Cos'è che distrugge la fiducia in me stessa? Sicuramente quando le sfide sono molto grandi e io penso di poter fare tutto con le mie forze. In un attimo che perdo la fiducia in Dio e mi rendo conto che alla fine non sono così forte, perché non ci arrivo mai alla fine che volevo, ed è lì che perdo assolutamente la fiducia in me stessa. Je dirais une relation toxique, en fait, qu'elle soit amicale, amoureuse ou même professionnelle dans un certain sens, et qui nous empêche en fait de pouvoir nous exprimer, d'exprimer nos émotions, de se sentir libre, de s'épanouir. Ça peut être des personnes qui nous enferment un petit peu dans leur manière de penser et qui, oui, dans une carapace finalement à leur image, et qui nous empêchent de nous exprimer, et donc du coup ça mine un peu la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. In dem Moment, in dem ich mit dem anderen vergleiche, zerstöre ich mein Selbstbewusstsein. Después de escuchar lo que nos dijeron acerca de qué cosas pueden destruir nuestra confianza, quiero invitarlos a ustedes también, justamente en el chat que se está generando en este video, escriba cuál es aquella situación que destruye su confianza en usted mismo. Los leo a partir de este momento. Y vamos a acercarnos a Dios, que es el protagonista de esta reunión. Lo vamos a hacer a través de una oración. Así que donde están, les invito a que cierren sus ojos y hagamos la siguiente oración. Amado Padre, en esta noche queremos darte infinitas gracias por la hermosa oportunidad que nos das de conocerte, Señor, de saber que tú eres nuestra esperanza, que tú eres, Padre, nuestra respuesta. Hoy delante de ti queremos poner nuestro corazón para que tú seas trayendo paz, para que Dios tú seas trayendo regocijo, Dios. Seguramente si nuestra alma está abatida, si está triste, que tú seas trayendo de ese fruto de tu Espíritu, Dios, que es el único que nos permite estar de pie. Por eso hoy, entendiendo, queremos cantarte con inteligencia tu respuesta.
gracia que me limpia, me deja desmayar. Tu presencia es mi necesidad, tu palabra lo que anhelo escuchar, pues me enseñas de día y de noche, así es tu bondad, porque tú nunca cambias. Mi respuesta es tu gracia. Tu respuesta no tardará, tu promesa no me fallará. Hoy te busco, tu palabra es fiel y a ti voy a clamar, porque tú nunca cambias. Mi respuesta es tu gracia, porque tú nunca cambias. Mi respuesta es tu gracia. Cuán grande es tu amor. 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 Todo lo que necesito está en ti. Amor inagotable tienes para mí. Y todo lo que necesito está en ti. Tu amor inagotable tienes para mí. Grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Grande es tu Gracias Dios porque tú estás delante de nosotros como ese poderoso gigante abriéndonos el camino. Nos quedamos contigo sabiendo Dios que el estar contigo y estar delante de ti es lo que más conviene para nuestras vidas. Amén. Y llegamos al momento de cuéntanos qué está pasando. Para esto quiero dejarlos con Roberto Gordón, que tiene un invitado especial que a través de una entrevista nos va a contar cómo superó justamente su confianza en sí mismo. Quiero dejarlos con Roberto Gordón y su invitado. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estamos en nuestro espacio, Cuéntanos qué está pasando. Y en este momento tenemos un invitado muy especial que nos va a contar una experiencia en torno al desarrollo de la confianza en su vida. Él viene desde Ecuador, desde la provincia de Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas. Con ustedes quiero presentarles a Cristian Chiquín. Bueno, Cristian, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Chiquín Reynoso. Tengo 38 años. Estoy casado. Actualmente tengo una hija. Soy ingeniero en transporte marítimo y portuaria. Tengo una maestría en gestión marítima y portuaria. Desempeño el cargo como gerente de gestión integral en una de las empresas más importantes en Ecuador,
desde la provincia de Esmeraldas. Muy bien, Cristian. Bueno, dentro de la experiencia que nos vas a contar, queremos saber cómo iniciaste este proceso teoterápico en tu vida. Sí, bueno, fue a partir de un momento que tenía muchas confusiones y un desequilibrio en mi vida, las cuales estaban afectando mi parte personal, mi parte familiar y mi parte profesional. Mi parte personal con confusiones, con metas y objetivos no tan claros. Mi parte laboral con decisiones quizá no acertadas. Y mi parte familiar, pues estuve al punto de una separación. Bueno, sin duda es una experiencia muy fuerte. Cuéntanos un poquito, ¿en qué momento inició entonces el cambio? Bueno, fue a raíz de que decidí entregarle todos mis problemas que estaba atravesando en esa época a Dios, por lo cual busqué la teoterapia y llegué al distrito PEC, en donde el líder tuvo una charla conmigo inicial y me regaló un versículo que actualmente lo he aplicado en mi vida. El versículo es del libro de Éxodo 10:2, que dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre de este monte. Pues fue en donde decidí entregar todos mis problemas, todas mis cargas y todos mis desaciertos que hasta ese día tuve para que sean obrados y manejados por Dios. Fue una decisión radical que tomé en mi vida porque he pasado con este intento por muchos años. Qué bonita experiencia. Bueno, y como consecuencia de esto que nos estás contando, ¿qué resultados has evidenciado ya en tu vida en este momento, a lo largo de este tiempo? Bueno, creo que uno de los principales cambios que experimento actualmente es el equilibrio total en mi vida, en todas las áreas de mi vida, a través de la búsqueda constante de Dios, en las mañanas, en las tardes, en las noches, lo cual me ha desarrollado una confianza, lo cual me ha permitido tener decisiones más acertadas en mi parte personal. Actualmente en mi vida familiar, pues mantengo una excelente relación con mi esposa y mi hija, con mis padres, con mi hermana. Y en mi parte profesional, pues he recibido una bendición que la ha ido prosperando en el camino, en el tiempo. Y en mi parte académica, pues también me siento agradecido y me siento muy feliz de los logros que he alcanzado a través de la confianza que he adquirido con Dios. Bueno, Cristian, muchas gracias por compartir con todos nosotros tu testimonio, tu experiencia de vida, que sin duda es tan importante conocerla, también para que sea una experiencia útil para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Cristian, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes con todos. Y llegamos al momento de Directo al Corazón, el momento dentro del marco de nuestra reunión virtual para profesionales y empresarios comprometidos de hacer referencia a este ciclo que estamos trabajando en este mes de febrero relacionado con la importancia de la estabilidad. Estabilidad en muchos aspectos, pero hoy concretamente hablaremos de la importancia de la estabilidad a nivel personal, partiendo de algo que hemos aprendido en la teoterapia. Yo no puedo proyectar algo que primero yo no estoy experimentando en mi propia vida, que yo primero no estoy interiorizando, en otras palabras. Por eso hoy estaremos hablando de la importancia de la confianza y el equilibrio como elementos indispensables de mi propia estabilidad. Y para ello pues vale la pena en primer lugar hacer alusión a tres demoledores de lo que es mi estabilidad personal, de lo que es mi propia confianza. Demoledores tales como tres aspectos importantes que hoy vale la pena tener en cuenta y que en el espacio de hoy vale la pena que trabajemos. Los demoledores de la confianza, según dicen los expertos, terminan siendo tales como una vida sin prioridades, en primer lugar; en segundo lugar, una vida faltante de objetivos; y en tercer lugar, una vida que experimenta una permanente necesidad
por justificarse. 3 aspectos importantes que proyectan una vida que evidencia una falta de confianza. Una vida sin prioridades, una vida sin objetivos y una vida que experimenta una constante necesidad de estarse justificando. Podríamos decir que la inmensa mayoría de personas, la inmensa mayoría de emprendedores, de profesionales, proyectan este tipo de cosas. Desafortunadamente muchos no viven por prioridades, muchos desafortunadamente nos falta objetivos, metas claras en la vida las cuales procuramos alcanzar y desafortunadamente también muchos pues nos justificamos de manera permanente con tal de no tener que reconocer muchos de los errores o muchas de las cosas que tal vez no sabemos. Todo ese tipo de elementos, estos 3 elementos concretamente, proyectan demoledores de confianza, demoledores de estabilidad en lo que yo evidencio delante del entorno que me rodea. Pero por esa razón, hoy quisiera que hiciéramos una corta reflexión a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, partiendo de esta imagen que ustedes seguramente están viendo allí en sus pantallas. Esta imagen que ustedes ven allí nos muestra 2 balones exactamente iguales, solo que un balón vale 20 pesos y el otro 100 pesos. La pregunta del millón es, ¿por qué si los 2 balones son exactamente iguales, hay una diferencia en su precio? En otras palabras, podríamos decir, en un momento donde los balones valen 20 pesos, yo aspiro que me den 100 ofreciendo lo mismo. Bastante incoherente la reflexión, ¿cierto? Pues esto justamente es lo que a veces nos pasa. Queremos, por supuesto, que nos abran muchas puertas, que se nos presenten muchas oportunidades en este año 2021, por ejemplo, que apenas estamos iniciando, pero prácticamente estamos ofreciendo lo mismo del común denominador. Y lo que ofrece el común denominador es justamente una proyección que evidencia una vida sin prioridades, en muchas oportunidades una vida sin objetivos, o una vida que permanentemente experimenta la necesidad de justificarse en lo que hace. Entonces, en un mundo donde los balones valen 20 pesos, queremos que nos den 100, repito, ofreciendo lo mismo. Por supuesto que no tiene sentido. Hay un término en la economía que se conoce como commodity. Commodity es un término que se utiliza justamente para los productos básicos de primera necesidad que no tienen un elemento diferenciador. Repito, porque son productos básicos. A eso se conocen como los productos commodity. Productos que no evidencian, que no proyectan, en otras palabras, un elemento diferenciador. Ofrecen lo mismo de otros productos, repito, porque suplen solamente necesidades básicas. Dentro del marco de estos productos encontramos, por ejemplo, en términos alimenticios, el arroz, encontramos seguramente las bebidas como el agua, por ejemplo. Esos son productos commodity, productos de primera necesidad. No ofrecen nada que los diferencie de los demás. ¿Y cuántas veces en la vida eso es lo que justamente podemos terminar proyectando? Que somos como aquel producto commodity, productos sin ningún elemento diferenciador. No hay un plus que nos permita marcar la diferencia delante del entorno que nos rodea. Pues en el marco de lo que estamos aprendiendo hoy quiero justamente ilustrarles que lo que hace que podamos ofrecer algo diferente a lo que ofrece el común denominador es nuestra estabilidad. Más allá de la idoneidad, de las competencias que podamos evidenciar en nuestro estilo de vida, en nuestro entorno laboral, por ejemplo, en nuestro entorno profesional, por ejemplo, qué importante, por no decir indispensable, es el poder proyectar algo que el común denominador de la gente desafortunadamente carece: la estabilidad, la confianza en mí mismo, que me lleva a proyectar una vida seguro en aquello que voy a hacer, en aquella intervención, por ejemplo, que voy a tener delante de un público. ¿Qué es lo que hace que yo vaya más allá de aquel que seguramente tiene el conocimiento, tiene las competencias, pero su falta de estabilidad lo hace errar tremendamente? Es por esa razón que hoy vale la pena revisar esto que estamos proyectando hoy a la luz de estos 3 elementos demoledores de mi confianza, y cómo mostrar algo diferente, mostrar un elemento diferenciador que hace que lo que yo ofrezco, pues sin duda alguna valga más que lo que seguramente ofrece todo el mundo,
que corre seguramente por capacitarse más, por prepararse mejor, lo cual es importante, por supuesto que no podemos subestimarlo. Pero hoy lo que quiero ilustrar es que no es suficiente si esa idoneidad, si ese conocimiento o esas competencias no van íntimamente ligadas a una vida que proyecte estabilidad, que proyecte confianza, que proyecte equilibrio. Es por esa razón que esto que a manera de introducción estamos revisando, pues vale la pena aterrizarlo en lo que nos enseña el manual de la vida. Y la Biblia tiene muchas historias que nos muestran justamente esto que estamos viendo hoy en el mundo. Una de ellas, una de tantas, la encontramos precisamente a la luz del Evangelio de Juan en el capítulo 12. Y dice la Biblia a partir del versículo 2 de la siguiente forma: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a detenernos en esta historia. Esta es la historia que nos cuenta aquí el Evangelio de Juan, de una de las visitas que Jesús hizo a una de las casas de aquellos más allegados a él, en este caso, aquella casa o aquella familia compuesta por Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Esto sucedió tiempo después a lo que fue ese evento inolvidable representado en el milagro de la resurrección de Lázaro. Recordemos que también eso nos lo cuenta la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que llegó Jesús a la casa de Lázaro. El relato nos da a entender que no llegó solo, llegó con todo el grupo de personas que siempre lo acompañaban. Y cuando Jesús llega allí con todos sus discípulos, se sientan a la mesa. Pero en el marco de esta historia, todos estaban allí, por supuesto, porque la razón de ser de su congregación era Jesús. Pero si se dan cuenta, la Biblia es cuidadosa en describirnos el papel que cumplía cada uno de sus personajes. Vamos a entender que el papel que nos cuenta la Biblia de cada uno de estos personajes tiene mucho que ver, por ejemplo, con estos tres demoledores de una persona que proyecta estabilidad. Y lo vemos allí a la luz de la palabra de Dios. Decíamos que el primer demoledor, justamente de una persona que proyecta estabilidad, es una vida sin prioridades. Esto lo encontramos en lo que nos dice allí Juan capítulo 12, en el comienzo del versículo 2, cuando nos dice Marta servía. Y Marta es el primer personaje que nos muestra este primer demoledor de una vida que proyecta estabilidad. ¿Y por qué nos referimos a Marta y la ponemos como ejemplo para este primer demoledor, llamémoslo así? Marta era una mujer que no solo en esta oportunidad, en una oportunidad anterior, que también nos cuenta la Biblia por allá en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, siempre se veía corriendo, haciendo muchas cosas, aparentemente muy ocupada, seguramente en muchos quehaceres importantes. Bueno, lo que nos relata Lucas capítulo 10, a partir del versículo 40, nos dice la Biblia: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí efectivamente confirmamos que Marta era una mujer que corría de un lado para otro, todo el tiempo se veía ocupada. A Marta es el tipo de personajes que podríamos fácilmente aterrizar en aquellos que también se ven así, en aquellos que uno permanentemente se los encuentra, pero todo el tiempo los ve cansados, ocupados, siempre tienen un discurso de tengo muchas cosas por hacer, no tengo tiempo de nada. Es, por ejemplo, ese tipo de personas en el ámbito ministerial a los cuales uno les dice: ¿y por qué no has vuelto? ¿No has vuelto a reunirte? ¿No has vuelto a conectarte? Pues en estos tiempos de pandemia. Pero su respuesta siempre es: no, es que estoy ocupado, usted viera la cantidad de cosas que tengo por hacer. Y es una respuesta reiterativa, permanentemente están con ese tipo, llamémoslo así, de excusas, de justificaciones, de argumentos, porque siempre están ocupados. De manera que en la vida de Marta encontramos aquellos que definitivamente no viven por prioridades. Y como no viven por prioridades, cualquier bus les sirve.
Todo es urgente para aquel que no vive por prioridades. Y este es podríamos decir, un primer elemento que proyecta una vida que carece de estabilidad. Una persona que vive por prioridades es una persona que sabe, por ejemplo, entender lo que el sabio Salomón dice en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por ejemplo, a propósito de estos tiempos de pandemia, tiempo de abrazar, dice Salomón, y tiempo de abstenerse de abrazar. Este es un tiempo, por ejemplo, donde a raíz, por supuesto, de todo este tema de la pandemia, hemos aprendido a abstenernos de abrazar por obvias razones que ya todos conocemos. Pero lo que trato de ilustrarles con esto que estamos citando es que una persona evidencia estabilidad cuando vive por prioridades. Una persona evidencia confianza en sí mismo cuando no tiene problema en decir no. Puede decirlo inclusive un poco más decente, no, muchas gracias, porque seguramente tiene claras sus prioridades y sabe que hay otra cosa más importante que muchas veces lo lleva a decirle no a eso que tal vez es urgente, pero por más urgente que sea, no sobrepasa lo importante. De manera que el primer aspecto que proyecta que mi vida es una vida estable es una vida de prioridades. Entonces, cuando yo vivo por prioridades, yo entiendo, por ejemplo, que mi salud indiscutiblemente está por encima de las urgencias, qué sé yo, laborales o profesionales que pueda tener. Que es importante comer, por ejemplo, alimentarme bien, cuidar mi salud haciendo ejercicio, antes de estar corriendo de un lado para otro, seguramente supliendo muchas de mis ocupaciones. Cuando yo vivo por prioridades, entiendo la importancia de la calidad de tiempo que le doy, que le dedico a mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, porque todavía los tengo conmigo. De manera que disfruto con ellos de espacios que seguramente para mí son absolutamente importantes, de manera que están por encima de lo urgente, porque vivo por prioridades. ¿Qué necesario es esto para proyectar una vida estable? En cambio, aquel que es inestable todo el tiempo corre, al estilo de Marta. Siempre hay algo más urgente. Marta tenía nada más y nada menos que a Jesús en su casa, visitándola. Pero para ella siempre era más importante ocuparse de los quehaceres, hacer tantas cosas que seguramente eran urgentes, pero no eran importantes. Importante era sentarme, hacer un alto en el camino, para escuchar nada más y nada menos que al Hijo de Dios que estaba allí en mi casa, dispuesto a enseñarme muchas cosas. ¿Cuántas veces nos familiarizamos con la vida de Marta? Y eso hace que no proyectemos estabilidad, confianza, equilibrio en aquello que hacemos. En segundo lugar, hablábamos que el segundo demoledor de una vida que proyecta estabilidad es justamente una vida sin objetivos. Volviendo a Juan capítulo 12, encontramos también en el versículo 2 a un segundo personaje. Nos cuenta la Biblia aquí, nos dice, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. ¿Y qué tiene que ver esto con el segundo demoledor de una vida que proyecta estabilidad? Una vida sin objetivos. Cuando uno analiza un poco lo que fue la vida de Lázaro, recordemos que no hace muchos días, Jesús nada más y nada menos que lo había resucitado de los muertos. Lo curioso es que en Lázaro no vemos una vida protagonista frente, por ejemplo, a lo que representó la Gran Comisión. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, no fue uno de los hombres nombrados que haya protagonizado el accionar de un hombre que seguramente con su testimonio de vida, con el testimonio de haber sido resucitado de los muertos, pues hubiese servido, hubiese sido muy útil para la conversión de muchos. No sabemos exactamente a la luz de la Biblia lo que sucedió con Lázaro. Lo cierto es que tampoco vemos que haya sido quien haya tenido la iniciativa de hacer lo que en Juan capítulo 12 también nos relata la Biblia, sí hizo María, que lo vamos a ver dentro de un momento, que fue derramar un perfume a los pies de Jesús. ¿Es que acaso quien resucitó no fue Lázaro? De manera que sería mucho más comprensible que quien hiciera este ejercicio, por ejemplo, en gratitud de honrar a Jesús, pues haya sido el mismo protagonista del milagro, como lo fue Lázaro. Claro, por supuesto lo hizo María y eso está muy bien, pero es que Lázaro protagonizó el milagro. Pero la Biblia solo me cuenta de Lázaro que era uno de los que estaba sentado a la mesa, uno de los tantos
como bien me lo relata la palabra de Dios. Y eso evidencia también el segundo demoledor de una vida que proyecta estabilidad, una vida sin objetivos, una vida que sencillamente espera que las cosas pasen, pero su falta de metas, su falta de proyección, su falta de objetivos en la vida no permite que mi vida proyecte estabilidad. Hay que ponernos objetivos. Se hace necesario que yo tenga una causa, un propósito, que finalmente, fruto de abrazarlo, pues deje ver delante de mi entorno que estoy concentrado, que no estoy distraído. Cuando no tengo objetivos, cualquier cosa me distrae. Cualquier cosa se roba mi atención, porque no hay un objetivo. Entonces, como lo hemos hablado antes, incluso me hago susceptible, cualquier cosa me afecta, porque no estoy concentrado en un objetivo, en una meta trazada, la cual seguramente tengo que alcanzar. Eso es una vida de objetivos, y por eso lo aterrizamos en este segundo personaje, Lázaro. Y entonces me pasa, como también nos cuenta la Biblia, lo que le sucedió a Jesús con aquella higuera. Nos cuenta Mateo capítulo 21, versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Cuando yo no tengo objetivos, mi vida es como una higuera, solamente de hojas. Podríamos decir que las hojas representan o simbolizan una vida llena de muy bonitas experiencias, las cuales recuerdo incluso con nostalgia. Yo me acuerdo hace 10 años, cuando yo hacía, cuando yo hablé, cuando yo decidí, pero todo se centra únicamente en eso, solamente hojas, bonitas experiencias, pero una vida que carece de frutos, como aquella higuera. ¿Y cuántas vidas pueden estar llenas de hojas, pero sin frutos? Y lo que Dios quiere para ti y para mí no es solamente hojas, no es solamente bonitas experiencias, pero por nuestra falta de objetivos, nada de frutos. Eso también proyecta una vida que carece de estabilidad. De manera que qué importante es, a propósito del comienzo de este año 2021, que yo tenga objetivos claros. ¿A qué le voy a apuntar? ¿Cuál es la causa que voy a abrazar en este año que estamos empezando? ¿Qué es lo que voy a proyectar este año? Mi vida no puede quedar siendo una vida de solamente hojas, una vida de bonitas historias, de bonitas experiencias que contar. Hay algo más, algo que pague mi derecho a vivir, algo que finalmente yo abrace y que eso pueda finalmente reflejarse en mis frutos. Eso proyecta una vida estable. Como tercer demoledor de una vida que carece de estabilidad, pues encontramos también la necesidad de justificarnos. Aquel que se justifica todo el tiempo, aquel que siempre tiene una excusa para todo. Y esto también lo encontramos a la luz de Juan capítulo 12, versículos del 5 al 6, cuando nos dice la Biblia: dijo Judas específicamente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En Judas encontramos el tercer personaje, aquel que experimenta una permanente necesidad de justificarse. Y frente al acto de María de derramar un perfume a los pies de Jesús, vino el argumento de Judas. Eso caracterizaba a Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido? Siempre buscándole un lunar a cada cosa que se hace. Siempre teniendo una crítica, no constructiva, destructiva, para cada cosa que se hace. Eso también proyecta una vida que carece de estabilidad. ¿Y cuántas veces allí también nos podemos ver reflejados nosotros? En aquellos que permanentemente se justifican, en aquellos que permanentemente contraargumentan todo, siempre buscan la manera de justificarse. No son los que derraman el perfume, no. Son los que critican al que derramó el perfume. Son los que critican al que está buscando hacer algo diferente. Eso representa a Judas, porque permanentemente tienen que estarse justificando. Aquellos son sin duda alguna aquellos que proyectan inestabilidad. Y de esto también tenemos que cuidarnos, porque en la vida fácilmente podemos caer en esto. En vez de ser de los que proponen algo diferente, de los que muestran
elementos que los diferencian de los demás. No, son aquellos que son un producto commodity, como lo hablábamos al comienzo de este tema. Y lo son porque permanentemente están criticando, se están justificando, están teniendo un argumento o una excusa para todo. Pero finalmente llegó la hora de hablar de María. Aquella dentro del relato de Juan capítulo 12, concretamente en el versículo 3, de la cual dice la palabra de Dios: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Para lo único que nos sirve Judas, es justamente para entender el valor del perfume, 300 denarios. Se dice que un denario equivale al salario, o equivalía más bien al salario de un jornalero por un día de trabajo, un denario. Quiere decir que 300 era más o menos el equivalente a casi un año de trabajo. Ese era el valor del perfume que derramó María a los pies de Jesús. Pero lo cierto es que esta mujer, a diferencia de la que no vivía por prioridades, a diferencia del que solo estaba sentado como uno más a la mesa, o a diferencia de que todo el tiempo estaba criticando, justificando lo que otros hacían, ella sí buscó proponer. Y es que la mejor manera de proyectar estabilidad es cuando yo doy de lo que tengo, doy de mí mismo, no de lo que me sobra, doy de lo que tengo exactamente, tal y como lo hizo María. Y fruto de hacerlo así, entonces ella marcó la diferencia. ¿Qué mejor manera de proyectar una vida equilibrada, una vida estable, que justamente cuando yo doy de lo que tengo? Y sobre todo cuando, por ejemplo, al primero que le doy es justamente a Dios, que no tuvo problema, por ejemplo, en dar también a su único hijo para nuestra salvación. Por eso, ¿cómo no corresponder dándole también yo de lo que tengo? Eso encontramos en la vida de María. Hay un reclamo muy interesante que me cuenta la Biblia en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, en el versículo 8, que le hace Dios al pueblo de Israel, cuando le dice: cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué curiosa palabra nos muestra aquí la Biblia justamente, porque ninguno de nosotros, por ejemplo a nuestros jefes, no le vamos a dar un regalo usado. Seguramente nos vamos a esmerar, a esforzar por dar lo mejor de nosotros, porque hay que impresionarlo, hay que descrestarlo. Por eso el reclamo de Dios era: si ustedes no hacen eso con sus gobernantes, con la gente que seguramente respetan o admiran, ¿por qué si a mí me da de lo que les sobra? Por eso la importancia de aprender a dar, pero en primer lugar aprender a darle a Dios y darle lo mejor de mí. Acépteme en este desafío, en este comienzo del año 2021, que este sea el año de darle lo mejor de nosotros en primer lugar a Dios, lo mejor de mi esfuerzo, lo mejor de mi tiempo, lo mejor incluso de mis recursos, porque fruto de ello yo abro puertas y oportunidades para muchas cosas que seguramente en este año quiero alcanzar. Pero tengo que empezar por darle a Dios lo mejor. No hay mejor forma de mostrar una vida de equilibrio, de confianza, de estabilidad, si en el primero que confío es en Dios, y fruto de confiar en Él, a Él le doy lo mejor de mí. Pues a eso los invito hoy. ¿Qué les parece si entonces, con esto en mente, hacemos una oración? Tengo dos opciones: o me quedo ofreciendo lo mismo que el común denominador, por una vida sin prioridades, por una vida sin objetivos, por una vida que permanentemente se justifica o critica, o por el contrario, muestro el mejor referente de mi propia estabilidad y de mi propio equilibrio, porque doy de mí, independientemente incluso de aquello que pueda recibir de parte de los demás, y doy lo mejor de mí, incluso priorizando a Dios, al primero al que estoy llamado a dar lo mejor. De manera que, pensando en esto, quiero invitarlos a que hagamos una oración y le entreguemos esto que acabamos de escuchar a nuestro Dios. Amado Padre, hoy quiero darte muchas gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos a la luz de este tema, Señor, a no quedarme, oh Dios, ofreciendo lo que ofrece el común denominador. Seguramente quisiera que me dieran algo más
que lo que están ofreciendo para los demás, pero estoy también yo proyectando lo mismo que proyecta el común denominador. Qué equivocado estoy, Señor. Definitivamente lo que marca la diferencia es cuánto equilibrio, cuánta estabilidad yo proyecte con mi estilo de vida. Y yo proyecto estabilidad cuando vivo por prioridades, cuando tengo objetivos y metas claras por alcanzar, pero también cuando no estoy justificándome. Y fruto de justificarme, entonces no estoy criticando a otros, por el contrario, Señor. Más bien me dedico a dar, como esta mujer, Señor, que no escatimó el derramar a tus pies un perfume de mucho precio, Señor. Y sí que era de mucho precio, porque eso evidencia una vida estable, una vida equilibrada, una vida que no se está justificando, Señor de los cielos, ni está criticando la vida de aquellos que proponen algo diferente, Señor. Aquel que evidencia equilibrio y estabilidad, como bien lo aprendíamos a la luz de tu palabra, es aquel que da. Y da, Señor, con creces, sin escatimar, oh Dios, sin limitarse de ninguna manera, porque entiende, Dios, que tú eres la prioridad. Hoy, Señor, que al primero que yo aprenda a darle, dile a Dios en oración, sea a ti. Y fruto de darte a ti, Señor, también disponga mi corazón a dar y a darme, Señor, oh Dios, a mi entorno, a la gente que me rodea, porque será la mejor manera de proyectar equilibrio, será lo que verdaderamente evidencie que estoy mostrando algo diferente. Mi elemento diferenciador será justamente este, delante de mi entorno, Señor. Y en este año, ¿por qué no decirlo? Se abrirán muchas puertas, fruto de obrar de esa manera. Gracias por esta enseñanza y por lo que a través de ella hoy nos has llevado a entender. Continúa con nosotros, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de darle paso a nuestra cartelera, Laurita nos tiene unos recomendados buenísimos para la próxima semana. Quiero hacerles también una recomendación y es un libro. ¿Es un pecado amarse a sí mismo como hijo de Dios? Ese es un libro que podemos encontrar en la editorial Publimundo. Aquí en la parte inferior de nuestra imagen van a ver cómo podemos acceder a la página web para comprar el libro. Este libro, el autor, el doctor Néstor Chamorro Pesantes, nuestro fundador de la ICT, nos cuenta verdades importantísimas que están en la palabra de Dios y que le ayudaron a tener un sano concepto de sí mismo. Por eso es súper importante que podamos tener acceso a este material. Es mi invitación de lectura para este mes de febrero. Laurita, seguimos con la cartelera. Y llegamos a nuestra sección cartelera, así que papel y lápiz para que no se nos olvide ninguna de nuestras actividades. Ya saben, hoy iniciamos ciclo temático, cómo alcanzar la estabilidad en una época tan inestable. Y hoy vimos las claves de mi propia estabilidad y dentro de 8 días, es decir, el próximo miércoles a las 7 de la noche hora Colombia, veremos roles y la comunicación. Si esta información ha sido útil, denle me gusta en la manito arriba, ahí en el clic y por qué no, mandárselo a sus amigos, a sus vecinos que también les será muy útil esta información e invitarlos también para roles y la comunicación que será nuestro próximo tema. También recordarles nuestra parrilla de programación. De lunes a viernes tenemos teoterapia y meditación a las 5 de la mañana con nuestro líder Jimmy y cerramos el día con Abre los Cielos a partir de las 9 de la noche hora Colombia. Los martes los matrimonios tienen una cita en el Ministerio Virtual de Parejas. Los miércoles la cita es en nuestro Ministerio Virtual de Profesionales y Empresarios Comprometidos a las 7 de la noche. Los jueves a partir de las 3 de la tarde las mujeres también tienen una cita con la líder Saidi que está hablando de diferentes temáticas precisamente para la mujer. Y en la noche el MJC, es decir, los jóvenes de colegio, tienen una cita a las 7 de la noche. Los viernes Alfa y Omega, que son los universitarios, tienen una cita con temáticas especializadas a las 7 de la noche. Los sábados a las 10 de la mañana los niños también tienen su programa especializado y por supuesto a las 5 de la tarde tenemos las familias, nos sentamos en el sofá a disfrutar de nuestra reunión familiar de raíces. Y los domingos tenemos un podcast, un SoundCloud, que el líder nos comparte por Spotify y también por supuesto por SoundCloud. Esta es nuestra parrilla de programación, así que ustedes nos
se la pueden perder y hagan parte de este gran distrito virtual En Casa con Dios. Un gusto que nos hayan acompañado en este día. Dios les bendiga.